Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Ahora sí, al presi no le tiembla la mano para perseguir el delito. Tanto los rateritos que andan en la calle aún queriendo hacerse de lo ajeno, como aquellos de cuello blanco que, valiéndose de su investidura, pretenden delinquir. Si a ellos no les quedará otra que atenerse a las consecuencias. El mensaje es más que claro. La corrupción se va a atacar, venga de donde venga. Investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas. Así lo ha dicho el mandatario salvadoreño ante un caso en particular ocurrido en los últimos días. Para ponerlos en contexto, la Fiscalía General de la República ordenó la captura del comisionado presidencial Cristian Gerson Flores Sandoval por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. El mensaje es grandísimo para los que están en estos momentos en el cargo tocando nuestro dinero. Como dijo el presidente, ¿verdad? Que el que ha tocado dinero de la gente siéntese a esperar su turno. Yo realmente, y muchos salvadoreños estamos esperando el turno de un montón. Entonces este es el primero o el segundo o el tercero, pero realmente nos faltan demasiados. Este caso en particular ha destapado la olla y seguramente a partir de este desfilarán otros funcionarios, puesto que el presidente Bukele, antes de pedir su tiempo de permiso para ir a las elecciones por un segundo periodo, comunicó a todos su gabinete que se investigaría a cada uno y al parecer se está cumpliendo con la captura de este funcionario de alto nivel. Como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla, y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. ¿Dónde quedaron aquellas palabras que el señor en cuestión tuiteaba un 15 de septiembre del año 2020? Qué alegría celebrarle a la patria diciéndole: te vamos a reconstruir, te vamos a hacer un nuevo aeropuerto, te vamos a cuidar como se cuida a una familia. No pues, así cualquiera, llenándose los bolsillos de plata mala vida, cualquiera se ofrece a cuidar a la patria y a reconstruir. El amor al país es más que una frase cursi para quedar bien ante la gente. El amor se demuestra siendo honesto, trabajando con empeño en la función a la cual les ha depositado su confianza. Pero parece que al comisionado presidencial estas palabras se le olvidaron rápido y se dejó cegar por el destello del odio. Por eso es tan importante este caso en particular, porque no es un caso aislado del cual se pueda pasar desapercibido. No se trata de un empleado de seguridad, sin desmerecer dicha labor, porque es muy loable. Alguien que se llevó una caja de medicamentos de un hospital o de alguien que se llevó un galón de Asistin, aunque también es corrupción. No, señores, se trata de puestos de primer grado, donde se necesita personas de una total confianza que velen por los intereses de un país entero. Nada más ni nada menos, el que desempeña dicha función es el comisionado presidencial, el que tiene la facultad para presentar proyectos y al mismo tiempo de aprobarlos. Al mismo tiempo debe de rendir informes cada cierto periodo al presidente de la República sobre el avance o las ejecuciones de los mismos. Como se puede ver, es el lugar perfecto para una persona que quiere hacerse negocios turbios. Al señor Cristian Flores se le hizo fácil hacer negocios, ilícitos desde luego. Lo que no sabía era que sus costillas se las estaban contando como muchos en este régimen de excepción. Le tocaría ir a dormir a las Bartolinas,
no se sabe cuánto tiempo. Lo cierto es que no debe ser por unos 2 pesos. Flores exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en proyectos estratégicos del gobierno. El presidente ha dicho que este no es el primero y que tampoco será el último, refiriéndose a que la guerra contra la corrupción en su mandato no va a parar hasta que caiga el último que quiera pasarse de vivo. Personal de seguridad, diputados entre otros, han sido investigados en el pasado. Las consecuencias ya se conocen. Según un estudio realizado por la USAID, en el año 2020 se identifican 4 factores que hacen que el mismo ciudadano participe del círculo vicioso de la corrupción. El primero se trata de personas víctimas de dicha práctica, las cuales desconocen los mecanismos y terminan aprovechándose de ellos. En un segundo grupo se encuentran aquellas personas que se creen que están siendo privilegiados cuando reciben un favoritismo de un funcionario. El tercer grupo son aquellos ciudadanos que creen que están realizando un buen negocio, en donde la relación es ganar-ganar. El problema es que muchas veces se hace daños a terceros, y en último lugar están aquellas personas que reconocen que se están cometiendo el ilícito, que están ante un acto de corrupción, pero deciden quedarse callados por miedo o por amenazas. Al final, la corrupción termina naturalizándose. El problema es que el trato termina siendo desigual e injusto para las diferentes partes. Yo casi que menciono un cuarto por ahí o un quinto, y es el haber pertenecido al partido Arena. También ya es sospechoso. Bueno, en fin, esa es mi opinión, nada más. Cuando se habla de política o de la forma en que estos desempeñan las cosas públicas, se puede escuchar o leer en las mismas redes sociales expresiones como las siguientes: ¿de qué se quejan si los anteriores eran peores? ¿Y por qué no hablan de lo que robaron los anteriores? No importa que roben con tal que hagan algo por el pueblo, con tal que se vean las obras. Expresiones como las anteriores solo demuestran que se ha normalizado y hasta naturalizado la corrupción, y que tan responsable es quien corrompe como aquel que se deja corromper. El problema de la corrupción finalmente se puede hasta ver como algo cultural desde el momento que las personas entran en el juego de la complicidad. Sería interesante conocer cuántas denuncias existen sobre casos de corrupción en el actual gobierno y cuáles han sido judicializados. El señor presidente Nayib Bukele podrá tener todas las buenas intenciones del mundo por frenar esta práctica que tanto ha empobrecido al país. Sin embargo, será una tarea cuesta arriba si como población no se cambia el chip. La guerra contra las pandillas se está ganando gracias a que la población también se ha empoderado. De la misma forma se deberá atacar la corrupción. Ojalá y en los pasillos de la Fiscalía General de la República sigan desfilando todos esos malos funcionarios que se les olvida que se deben al pueblo y que tienen que rendir cuentas. ¿Cuántos policías, cuántos diputados, cuántos ministros o cualquier otro alto funcionario estará en este mismo lugar? Todo dependerá de su capacidad, de las buenas gestiones, de su honestidad, y que se acuerde que la población les estará vigilando a cada uno de sus pasos. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. El presidente Nayib Bukele declaró en junio del 2023 la guerra a la corrupción en el país, y lo hizo en su discurso ante la Asamblea Legislativa, con motivo de su 4º año de gobierno. Aseguró el presidente: así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Sigue en El Salvador la lucha contra la corrupción. El presidente ha sido claro. Una de sus principales apuestas en su gobierno es desaparecer por completo la corrupción. La guerra que inició contra las pandillas
ha dado su resultado y ha subsanado una buena parte de la sociedad. Sí se puede dormir tranquilos en las casas sin el temor que lleguen a sacarlo a medianoche. Se puede caminar tranquilo en la colonia sin temor a que le pidan la extorsión. Se puede tener sus negocios grandes o pequeños y las ganancias seguramente serán para el dueño y no para esos parásitos de la sociedad. Pero hay un mal que aún no se ha podido acabar: la corrupción, la que operan los delincuentes de cuello blanco. ¿Y por qué resulta esto tan difícil? Pues porque muchos de estos caballeros de cuello blanco, pero que tienen negra su conciencia, operan desde las instituciones del Estado. En consecuencia, terminar con la corrupción resulta ser una tarea bastante difícil, pero no imposible. Mientras se tenga la buena voluntad y exista un compromiso y respeto por la población, enfrenar al corruptor es una tarea que seguramente el señor presidente sabrá qué hacer, sin importar caiga quien caiga. La Fiscalía General de la República es ese brazo derecho, ese brazo de hierro con que se ha comenzado a golpear a estas estructuras. Por ejemplo, en el mes de agosto del año 2023, el exdiputado Alberto Romero, después de un proceso para quitarle su fuero, fue capturado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por un poco más de $1 millón. La misma suerte corrió el exdiputado por Nuevas Ideas, Eric García, a quien se le imputó el delito de falsedad ideológica. También en ese mismo año se capturó al expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, a quien se le atribuyeron delitos de aprobación de montos altos para beneficio propio y para terceros. Así inició la guerra contra la corrupción. Este año ya se vio desfilando dentro de estos mismos pasillos el comisionado presidencial Cristian Flores. ¿Quiénes más van a seguir? Si se hace un repaso de algunos corruptos de los diferentes partidos políticos en las últimas 4 décadas, concluiremos que el desvío de fondos de las arcas del Estado se queda chiquito comparada con la fuga de agua de un drenaje. ¿Cuántas obras en favor de los salvadoreños se han dejado de hacer por este cáncer que el país padece? ¿Cuántas escuelas se pudieron haber construido? ¿Cuántos hospitales? O la contratación de personal para las diferentes carteras del Estado que adolecen de falta de personal a los programas sociales que se pueden extender a la población. Muchos corruptos han sido sentados en el banquillo de los acusados. Otra gran cantidad escaparon como ratas al sentirse acorraladas. Entre los casos más emblemáticos tenemos al expresidente de La Paz, Alfredo Cristiani. A él le faltaron unos milloncitos, los cuales equivocadamente se fueron para sus cuentas personales en los últimos 5 meses de su mandato. Al caballero en cuestión le hacían falta como $5 millones, nada más. Calderón, Sol, Flores y Saca gastaron de manera secreta $504 millones. De estos 3, la presidencia de Antonio Saca es la que más fondos utilizó para gastos secretos. La lista sigue con Tony Saca, quien se echó al bolsillo una cantidad, oiga usted, $300 millones, afectando con dicha acción al erario público y pagándole a corruptos sobresueldos. Sin embargo, Tony Saca no corrió con la misma suerte que los sucesores, ya que la justicia le cayó y aunque pagó una risible cantidad de dinero, 10 años bien le sirvieron dentro de la cárcel para no tener que devolver los cientos de millones. Otro de los personajes más corruptos que desfilan en la historia salvadoreña es el expresidente Mauricio Funes, hoy asilado en Nicaragua, quien desvió junto a Mecafé la cantidad de 351 millones de la presidencia, pago de viajes y compra de bienes, muebles e inmuebles con fondos públicos. El profe también no se queda atrás. La Fiscalía General de la República anda detrás de sus huesitos. Este personaje, siguiendo las clases de Mauricio Funes, también se le escapó al vecino país de Nicaragua, llevándose en su bolso 183 millones, o al menos habiendo desviado esa cantidad de plata, con la cual no puede solo comprar dulces. Mártir el obispo Monseñor Rivera, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Muy chistoso. Y todos sus memes mantenían riéndose a la población, pero su risa era más fuerte al saber que le estaba viendo la cara al pueblo.
Todas las personas son susceptibles a ser corrompidos y al mismo tiempo a ejercer la corrupción. Pero ¿por qué unos caen en esa tentación? Resulta que el ser humano vive en una sociedad reglamentada por ciertas normas en donde el corrupto trata de ajustar dichas normas a su conveniencia. Es decir, muchas veces las esferas donde se maneja la corrupción determinan qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema sucede cuando como sociedad se legitima dicha corrupción. Decir que todos los políticos mienten o que todos los políticos son corruptos, aparte de ser una falacia de generalización apresurada, hace del mismo problema una aceptación a los ojos del ciudadano. El Salvador tiene ejemplos de los que no se debe hacer con los intereses del Estado. Por ejemplo, en El Salvador, entre los actos de corrupción del 2013 y 2014, años en que la violencia dejaba entre 10 y 13 muertos diarios, los más corruptos se encontraba Sigfrido Reyes del partido FMLN. Quien era presidente de la Asamblea Legislativa, se le cuestiona la compra de terrenos junto a su asesor por un monto de $442,000 en efectivo. Lo curioso del caso es que dichos terrenos habían sido de la Fuerza Armada, o sea, del IPSFA. Abogado Luis Antonio Martínez González, protestáis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la República. Otro de los personajes que figuraban en la alfombra de un pasado corrupto es el exfiscal Luis Martínez, quien recibía favores del empresario Enrique Rice. La misión de la exfiscal era defender los intereses del Estado, pero al parecer defendía los intereses de ciertos empresarios. En esa misma alfombra desfilaron personajes como el general José Atilio Benítez, el general Munguía Payés, por delitos sobre anomalías en el tráfico de armas. La pregunta aquí es, si el presidente Nayib Bukele no va a repetir la misma historia que sus predecesores. Para el sociólogo y escritor René Martínez, que se encuentren políticos corruptos dentro del gobierno no toca el liderazgo del presidente Nayib Bukele, es más, lo fortalece porque lleva ante la justicia a los corruptos. Lo primero es evitar el conflicto de intereses. El funcionario público no puede ser juez y parte a la vez. Se debe delimitar muy bien lo público de lo privado. Debe de existir una aplicación pareja de la ley, sin lugar a interpretaciones erróneas, mediante las cuales los corruptos salen bien librados de sus actos. Se deberán tener en cada cartera del Estado a las personas con el perfil idóneo, tanto moralmente como académicamente. De lo contrario, el progreso del país se verá desacelerado. La cosa se puso que arde. Según los eruditos del Faro, quienes recientemente han asegurado que el presidente Nayib Bukele ha tenido un gran impacto fuera de las fronteras salvadoreñas. ¿Por qué todos aman a Nayib Bukele? Pero que estuvo envuelto en negocios turbios junto a su partido Nuevas Ideas. Estos periodistas comentan en dicho video que el ahora mandatario salvadoreño copió del partido Arena las estrategias para enfrentar a los grupos que están al margen de la ley. El entrevistador y el entrevistado comentan que su mandato como edil capitalino se basó en acciones de negociación con las pandillas y que fue hasta que llegó a la presidencia que adoptó la estrategia de mano dura contra estos criminales. El periodismo siempre ha desempeñado una labor envidiable en épocas pasadas. Era el canal entre el evento y el receptor. Con su pluma y sus palabras convertían en verdad cualquier mentira, o cualquier mentira la podrían convertir en verdad. A lo largo de la historia también se han expuesto al peligro con el fin de llevar una nota a la redacción. Como ejemplo, el arduo trabajo de los periodistas que han acompañado a los ejércitos de un bando y del otro para contar de primera mano lo que ocurre en el frente de batalla. Durante los 12 años de la guerra en El Salvador entre el FMLN y el gobierno, hubo grandes periodistas que expusieron ante el mundo lo que verdaderamente ocurría en el campo de batalla. A estos sí se les podría llamar periodistas.
Pero una labor tan notable se ha desvirtuado con aquellos que por tal de ganar un poco de popularidad son capaces de inventar o maquillar las noticias torciéndola y consiguiendo formar en la gente una falsa idea de lo que en verdad ha ocurrido. Sin embargo, a los señores del Faro se les olvidó que la gente ya no vive con el oído pegado en el parlante de la radio. Se les olvidó que el poder de una pluma, un micrófono o una cámara ha sido extendido a una sociedad en general. No basta con tener un cartón colgado en la pared que le acredite como profesional en el área. Hay que estar en el momento adecuado y en el tiempo oportuno. En la época actual, cualquier ciudadano puede desvirtuar, contradecir lo que ustedes dan por sentado. Lo peor del caso es que ustedes como periodistas han perdido mucha credibilidad. La gente los asoció con el amarillismo y difícilmente se podría quitar ese cartel de su frente. Por muy verdad que sea, lo que algún día pueden decir, ya la gente no les cree. Nayib Bukele está yendo más allá de las fronteras del propio Salvador. Nayib Bukele, que seguramente no haga falta presentación, evidentemente conozcáis quién es, sepáis quién es. Creo que el estar en un partido donde han negociado en varias ocasiones con las pandillas, yo creo que eso quizás le puede dar cierto conocimiento de cómo llevar a cabo ese tipo de procesos. Pero igualmente entiendo que también copió ciertas cosas de Arena en cuanto a mano dura y demás, y obviamente pues identificar dónde pudieron estar los puntos débiles de ambas estrategias y bueno, pues luego a la hora de llegar a la presidencia pues poder mejorarlas, ¿no? De alguna forma. De hecho, él durante su tiempo como alcalde de Nuevo Cuscatlán había negociado con las pandillas. Si no me equivoco, durante la campaña electoral para la alcaldía y como en su tiempo durante alcalde. Es decir, replicó el modus operandi del partido político al que había visto gobernar, evidentemente, y el inicio de la gestión pública de Nayib Bukele al frente de esa alcaldía no fue a través de una lógica de mano dura, sino todo lo contrario, fue a través de una gestión del crimen organizado basado en la negociación. Es cierto que después, cuando llega a la presidencia, y no desde el principio en realidad, sino desde más o menos durante la segunda parte de su mandato, entra en esa lógica de mano dura, pero inicialmente José, durante su etapa como alcalde, su forma de abarcar estos asuntos era desde la negociación. Resulta interesante con estos periodistas que aseguran que el presidente ha negociado con las pandillas. ¿Qué información conocen los del Faro que la población no pueda saber? Bueno, o parte de rumores o cuentos de camino real. Lo que a lejos se ve es la descripción del modus operandi de los partidos de derecha y de izquierda que de espalda a la población hacían negocios turbios y con evidencia se demostró el poder que las pandillas tenían. Recordemos cómo se le facilitaron armas en el tiempo del FMLN. Cómo recibieron entrenamiento militar, cómo se le facilitó la circulación en municipios casi santuarios de El Salvador. ¿O acaso ya borraron los salvadoreños las imágenes de las tremendas fiestas que armaban dentro de los centros penales? Hasta con bailarinas desnudas. A eso le llamaban mano dura. Es risible pensar que mientras comían en la misma mesa, mientras se ganaban los votos de estos pandilleros, les hacían creer a la gente que estaban atacando el crimen. Claro, por supuesto, todo esto como un compadre hablado. Pero ¿qué pasó? Cuando la población abrió los ojos y estos periodistas se vieron descubiertos, salieron en desbandada como alma que llevaba el diablo. Algunos dejaron sus canales de los cuales eran presentadores estrellas. Otros terminaron presos por su relación con presidentes corruptos y unos cuantos aún siguen haciendo bulla. Por supuesto, desde fuera de las fronteras, puesto que sus días estaban contados. Estamos totalmente de acuerdo que el periodismo debe ser independiente, al menos es la utopía que se ha hecho creer, aunque para nadie es un secreto que cada medio sigue una línea editorial. Pero la independencia no debe de quitar la objetividad de la noticia. El fin último es informar a la población. Cuando se pierde el horizonte, debe de haber alguien que se los recuerde. Señores del Faro, sin duda alguna que en sus noticias pudieron en algún momento haber investigaciones muy interesantes. Pero el problema es que cayeron en la desgracia por inclinarse la balanza hacia un lado. No vengan ahora a darle atol con el dedo a la gente, a decir que Arena y el FMLN combatieron las pandillas, al hablar las maravillas de las manos duras y también de las superduras.
La gente por fin se ha dado cuenta que todo fue un circo y muy barato. No se queden en la mera especulación. La gente ya no vive del chambre. A la población le interesan hechos. Ni el Frente ni Arena fueron capaces de controlar la situación que ellos mismos propiciaron en los inicios de la guerra. Crearon el monstruo y luego el monstruo los controló a ellos. Como decía el individuo ahora asilado en Nicaragua, mataron al tigre y luego le tuvieron miedo al cuero. No solamente posibilitaron el surgimiento de las pandillas, sino que las siguieron posibilitando las oportunidades para que el fenómeno creciera. Y mientras les fue útil, lo mantuvieron aunque esto se convirtiera en el principal problema para su gente. El pasado 1 de junio del año 2024, los salvadoreños vivimos uno de los momentos históricos que se han escrito en nuestra pequeña historia desde que somos república. El presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz, tomó posesión de manera democrática por elección popular del pueblo salvadoreño con un 85% de votos favorables. El presidente Bukele arrasó a sus adversarios, constituyendo la mayor masacre electoral más grande de toda la historia de nuestro país. Le guste o no le guste a la oposición, el dato mata al relato. A la ceremonia de investidura asistieron el mayor número de representantes de la comunidad internacional, de la cual el 100% reconoce al presidente Nayib Bukele como su legítimo presidente electo por el pueblo salvadoreño. Menos a la oposición, que para ellos es inconstitucional. Palabra favorita de la dipujaina Claudia Ortiz. A la investidura asistió desde la presidenta Osmani de Kosovo hasta Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, mejor conocido como el rey Felipe VI de España, que por cierto fue uno de los más aplaudidos junto con Javier Milei de Argentina. Pero hubo uno que su presencia no se sentía tan grata. Quizás es debido a unas declaraciones que dio a una cadena norteamericana donde afirma que él no quiere cambiar la constitución para llegar al poder. Yo creo que me comparan, uno, por la situación de violencia en la que vivimos y la mano dura ante esto, pero creo que somos muy diferentes en algunas cosas. ¿Cuáles son sus diferencias con el presidente de El Salvador? No quiero cambiar la constitución para volver a estar en el poder. Yo estaré en los términos que la constitución me otorgue. Interesante declaración, tomando en cuenta que quizás el señor presidente de todos los ecuatorianos tiene cierta envidia a la comparación. Pero no vamos a negar que son muy desafortunadas sus declaraciones contra el presidente Nayib Bukele. En definitiva, ¿quién iba a pensar que él asistiría a la investidura del presidente más popular de América Latina? ¿Será porque necesitaba limpiar su cara ante tales afirmaciones? No lo sé. Solo sus asesores políticos y su persona sabrán si su visita fue una cuestión diplomática o una situación bastante hipócrita. Pero bien dicen por ahí que tarde o temprano sale a relucir lo que tiene en el corazón. En una reciente entrevista a otro medio, el presidente de todos los ecuatorianos arremetió nuevamente contra el presidente Nayib Bukele. ¿Será amor, odio o envidia? En este video daremos no solamente una respuesta al presidente Noboa, sino a todos aquellos que defienden a un resentido presidencial como lo es Daniel Noboa. Un tema de seguridad no solo se lo confronta con rifles, ni con granadas, ni con cañones, sino dándole oportunidad a las personas y a los jóvenes que no tenían chance alguno de nada y que terminaron en esos grupos narcoterroristas. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje de desempleo y subempleo en jóvenes entre 18 y 29 años. Si no atacamos ese problema, que es el desempleo, el subempleo y la falta de oportunidades en la educación,
no vamos a tener éxito. El Salvador ha tenido problemas en crecimiento económico. Nosotros no podemos caer en esa trampa porque... El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, considera que el mandatario latinoamericano con el que más se siente alineado es con el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, mientras que ve al colombiano Gustavo Petro como un snow izquierdista, al salvadoreño Nayib Bukele como arrogante y al argentino Javier Milei lleno de sí mismo, según un reportaje publicado este lunes por la revista estadounidense The New Yorker. Aparte, cuando se le menciona a Bukele, con el que se le ha comparado recurrentemente por su política frontal contra las bandas criminales y la militarización de las cárceles, Noboa aseguró, de acuerdo a las palabras citadas por la revista, que el tipo es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia. Así se dirigió al mandatario Nayib Bukele. Declaraciones bastante fuertes, tomando en cuenta la distancia en la que uno del otro vive, o es que este señor es un gorgojo disfrazado de presidente que le encanta leer a revistas como Factum, El Faro y todos esos que dicen ser prensa libre, pero que son financiados por una línea muy definida. Para seguir con el cuento del señor Noboa, la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de Ecuador, Irene Vélez, aseveró que la publicación de la revista estadounidense The New Yorker, en la que señala declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre algunos de sus homólogos americanos, está descontextualizada. Interesante la lectura que tenemos que darle entre líneas a estas declaraciones y sobre todo que ya sabemos que cuando algo en política sale mal, se ocupa siempre la vieja confiable, aquella que se dice me malinterpretó las palabras. Pero si esto realmente hubiera sido una mentira de parte del periodista, la señorita Irene Vélez hubiera negado tajantemente esta afirmación. Pero ¿sabe qué? No lo hizo. ¿Y a qué se debe que no lo desmiente? Porque sabemos que sus afirmaciones son totalmente ciertas y no pueden negarlo, porque saben que esto les traería una serie de problemas políticos. Pero es aquí donde nos hacemos diferentes preguntas acerca de la personalidad de este presidente, que es masoquista o un gorgojo reprimido. Ante todo esto, la Asamblea de Ecuador emitió un comunicado condenando al presidente Daniel Noboa y la vergüenza que ha hecho pasar a su país Ecuador para muestra un botón. El Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de la sesión número 936, con 86 votos afirmativos, aprobó la resolución mediante la cual rechaza y condena las declaraciones emitidas por el presidente de la República, Daniel Noboa, en contra de los presidentes de El Salvador, Colombia, Chile y Argentina, publicadas en la revista The New Yorker. Según la resolución, estas declaraciones afectan gravemente la imagen internacional del Ecuador y las relaciones bilaterales con estos. ¿Quién se ha creído que puede hablar con otros jefes de Estado cuando solo le han dado minutos? ¿Por qué le habla como que fuera para los presidentes, hermano? Tú no existes para esa gente. No existes. Tú eres un accidente de la democracia. Entiéndelo. Eres un accidente de la democracia y no existes. ¿Y sabe qué, presidente? ¿Sabe lo más triste para este muchachito? Es que ni Bukele, ni Petro, ni Lula, ni Milei te van a responder. ¿Sabes por qué? Porque no te van a levantar el perfil, porque tú ya te vas. ¡Ya te vas! La guerra mental. La guerra mental. Lo mantiene en una nebulosa política. Habla de Bukele. Presidente, que se mira al espejo, hablando mal de Bukele. El señor presidente el día de hoy, porque aquí en el Ecuador no ha hecho absolutamente nada. Y en El Salvador la rompió en realidad. Dice que busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia. ¿Qué se está viendo en un espejo, señor Noboa? ¿Qué pasa, pues, estimados legisladores? No puede ser posible. Le critica al presidente de El Salvador
diciendo de que utiliza el poder para hacerse rico. Parece que se está viendo en un espejo el primer mandatario. No puede pasar esto, estimados legisladores. Y no podemos nosotros permitir, como primer poder del Estado, callar. Hay que decirle un basta ya de dar declaraciones antojadizas. Él es el primer mandatario de este país, pues. No puede calar la lengua y jodernos a los ecuatorianos. El paso de los migrantes el día de hoy es por El Salvador y necesitamos tener buenas relaciones. Se va invitado de honor al cambio de mando y la viene cagando, discúlpenme el término, con esas declaraciones. La viene jodiendo. No más, presidente. Esta asamblea tiene que pronunciarse rechazando este tipo de declaraciones antojadizas y que no le hacen bien a las y los ecuatorianos. Por eso el pedido de cambio del orden del día, presidente, y espero contar con su apoyo porque estamos con el pueblo. Muchas gracias. Ante todo esto, ¿qué podemos decir de una persona que no se ha atrevido a salir del closet gorgojo? Aunque no tenemos las pruebas, pero tampoco tenemos las dudas. Al hermoso pueblo de Ecuador, ustedes tienen el poder de poner y quitar gobernantes. Decidan qué es lo mejor para ustedes y su hermoso país, pero de algo sí tenemos claro nosotros los salvadoreños, que su presidente, el señor Daniel Noboa, se ha convertido en una persona no grata para nuestro país, El Salvador. Pero eso es solo para el presidente, no para la maravillosa gente ecuatoriana, que somos solidarios con ustedes porque sabemos que es vivir en un país donde el Estado no tiene la capacidad de poder controlar al crimen organizado y quienes sufren siempre son los descalzos, aquellos que no tienen para pagar seguridad privada, aquellos que viven con $1 al día, mientras su presidente se reúne con periodistas en privado con una botella de coñac o escocés, porque parece que las palabras descontextualizadas siempre vienen acompañadas de aquella frase que los niños y los bolos siempre dicen la verdad. Por cierto, a todos aquellos que atacaron a la periodista española Elena Berberana al grado de llamarla izquierdista y otros epítetos, solo les digo que el fanatismo puede repercutir con la personalidad del fanático, provocando una doble personalidad. Cuando alguien se convierte en seguidor incondicional de un grupo político o secta, vive en dos mundos, el que le rodea y el de la política, donde ambos suelen ser incompatibles, y por eso se cometen cualquier tipo de burradas. Defiendo a Elena no por ser mi amiga, sino por ser profesional, porque hay que aprender a separar el fanatismo político de la verdad. Y el que entendió, entendió. El señor Marvin Umaña, cabecilla antropológico de la pupusición, dio unas declaraciones en un canal de YouTube de ideología gorgoja y manifestó en síntesis lo siguiente. Y esto me lleva a lo que dije hace mucho tiempo, que dije que el 90% de los youtubers son Su respuesta a semejante pijazo que les dejé ir, ¿verdad?, es que yo soy el líder ateo de la oposición. Contéstenme lo que yo digo. No me ataquen a mí inventándose mierda. Yo tengo la moral de decirle a cualquier hijo de ladrón, corrupto. Y el problema con todos estos cabrones que están gravitando alrededor de nuevas ideas es que para ellos el dinero es el fin, ¿verdad? Porque, claro, si es bien fácil, hasta ya estuvieras empleado, ¿verdad?, de ese grupo de youtubers que cobran o que se reúnen o que los invitan a cada presidencial, que les dan línea, ¿no? Entonces, ya estuviera por ahí. Este tipo se llama Mau Caballero, o por lo menos así le dicen, ¿verdad?, que es el encargado de Pay Política. Entonces yo le quiero aclarar a él algo. Yo no le he dicho a la gente que es idiota porque votó por el presidente Bukele. Yo le he dicho a la gente, lo he dicho en estos programas, que la gente es por darle el poder total, ¿verdad?, a un solo partido. O sea, el problema de esta clase de YouTube, este es un ejemplo de lo que yo llamo youtuber Yo estoy hablando de este porque yo hasta hoy lo veo que se dedica, ya me va dedicando como 2 programas. Si a mí me gusta llamar la atención, Mau, no hables de mí, con eso me vas a castigar, con eso me vas a joder, vas a botar mis planes malévolos y maquiavélicos que tengo de ser famoso. Y te voy a aclarar algo, papá. Aquí el que tiene problemas de ego sos vos. Vos tenés o tanta hambre o tanta necesidad de ser conocido que has puesto un canal. Y cobrás
Yo no tengo un canal. Si yo tuviera un ego tuyo, ya tuviera mi canal. Mi riqueza está en retarte aquí al Poder Popular o allá en Política al Límite y que vos transmitas en tu canal, o el Poder Popular y Política al Límite todos transmitan. Mi poder es retarte para dejarte en evidencia que hablas mierda, porque pienso que el 90% de los youtubers son pendejos. Entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda, Mau Caballero? Decirles a ustedes, hijos de y pendejos, se les nota, se les ve el plumero desde aquí, que están pagados, pues. O sea, pero ustedes de gratis no están haciendo eso. Si no les paga el gobierno, no, amado caballero, si alguna gente te conocen las pocas que te siguen. Yo he conocido aquí en todo el país, no necesito estar con vos para tener fama. Bien dicen que las personas no letradas suelen ser las más educadas. Tú te puedes meter con nosotros, los creadores de contenido, y decirnos lo que quieras. Pero decirle al pueblo que es estúpido por elegir en libertad y bajo conciencia, por optar y elegir y darle la gobernabilidad al presidente Nayib Bukele para seguir con sus programas de desarrollo y seguridad, es de poca categoría de tu parte y de una bajeza moral, porque estás cuestionando la inteligencia de la voz del pueblo, que es la misma voz de Dios. Ups, perdón. Ya me recordé que contigo, el documentalista ateo, no se puede mencionar este tema. Pero quiero decirte que te entendemos, porque cuando alguien participa y su resultado siempre es la derrota, su ser interior, donde su corazón no ha sido sanado, lo único que puede salir de su boca son sapos y culebras. Pero algún día entenderás el poder que tiene el pueblo y el poder de Dios. Pero no le pidas a Dios ser diputado, porque Él hace milagros, pero no payasadas. Referirte y acusar a los youtubers es una táctica conocida. No te preocupes, de eso ya estamos acostumbrados. Decirme a mí que por mi ego tengo un canal para que la gente me conozca y que solo las focas me conocen, pues desde que lo dijiste, estoy con el pendiente de que no he comido ni he dormido toda la noche, porque me has herido. Espero entiendan el sarcasmo. Pero me pregunto, ¿por qué tú no tienes un canal de YouTube si día y noche pasas en entrevistas en canales de YouTube? ¿Será que tu capacidad capilar no te da para estar pensando todos los días? ¿Por qué necesitas de otros para que sepan de ti? Porque lo único que la gente sabe es que eres un político frustrado y fracasado, líder antropológico de la pupusición. Resulta que el señor consultor conoce de primera mano quiénes son los youtubers que reciben dinero por parte del Estado. Pero ¿por qué razón, señor Umaña, no lo dice? ¿Por qué razones tú no lo denuncias? ¿Por qué tapas la corrupción? ¿Acaso te estás convirtiendo en cómplice? ¿Es acaso parte de este juego de chismes o lo único que eres un payaso que monta un show político? De decir los nombres de los youtubers que reciben sueldo de parte del gobierno, porque eso para mí también es transparentar parte de las arcas del Estado. Y si solo se menciona y no se dice, yo no creo. Hagamos una cosa, pedí la información a Capre, a ver si se la dan. No creo que usted tenga más miedo a uno que usted acuse de narcotraficante que a un creador de contenido, por ejemplo. No sé. Que la cuestión es la información. Claro, pero usted mismo afirmó al inicio de que habían creadores de contenido que se le habían acercado a usted y le habían mencionado que sí recibían dinero de parte del gobierno. Incluso otros que les habían ofrecido los contratos, les habían ofrecido hacer el contrato también. Pero ¿quiénes son? Yo sí quisiera saber quiénes son, porque de repente al saber también es transparente. Porque ya lo aceptaron, no hay problema. Ya ellos lo dijeron, no hay problema. Ellos lo aceptaron con él. No, que lo digan ellos en su canal. Me lo dijeron a mí en una conversación privada. No me lo dijeron en un programa, pues no lo dijeron al aire. ¿Verdad? Señor antropólogo, paciente de Fortín y pariente de Umaña, yo no tengo un canal para que la gente me conozca.
yo tengo un canal para responderle a gente como tú que ha vivido y cobrado por años y que ahora viven engañando e insultando al pueblo, que sabe diferenciar entre quien dice la verdad y quien miente. La universidad y mi estadía en Rusia la pagó el gobierno ruso, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad y mi estadía, es decir, donde vivía, y me daban un estipendio también, un poco de dinero para poder, digamos, vivir allá. El gobierno lo que me mantuvo fue el salario. Pero me daban $100,000. No, ese privilegio no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, por ahí puede andar. Acordate que el salario cuando yo me fui no era el de 1,250 también, ¿verdad? Por eso te duele tanto que el 90% de los youtubers tengan apoyo, mientras tú sigues viviendo como una garrapata, chupando de la sangre de los demás, porque no tienes la capacidad ni moral ni mental de poder hacer algo por ti mismo. Sigue echando sapos y culebras, que es lo único que puede salir de un perdedor con experiencia. Por cierto, postdata, dile a tu entrevistador que el ser gorgojo no es sinónimo de no bañarse. El Salvador bajó sus cifras de homicidios de una manera que ningún país en la historia lo habría hecho antes. Pero como siempre, a lo largo de toda esta historia, siempre existen esa especie de bichos que son como personas que les encanta vivir entre el caos y la suciedad. Y a eso ellos le llaman libertad. Pues resulta que tanto el padre Tojeira como la grandiosa organización creada por el FMLN Chistosal han hablado del régimen de excepción y de cómo se violan los derechos humanos, especialmente en materia alimentaria. En este video daremos una respuesta a estas organizaciones y plantearemos cuánto le cuesta al Estado salvadoreño mantener a los angelitos ahora del padre Tojeira. Ese costo hay que preguntarnos si nosotros como salvadoreños y salvadoreñas estaríamos dispuestos a sufrir esas condiciones a cambio de la seguridad de los demás. Estaríamos dispuestos a que nuestros hijos vayan presos y presas a cambio de que otros estén aparentemente seguros. Vean, este régimen de excepción se caracteriza por haber capturado a miles de personas pobres. Las investigaciones que hemos hecho desde Cristosal, pero que también han hecho un sinnúmero de organizaciones, nos demuestra que el 100% de las personas detenidas son gente que vive en pobreza o pobreza extrema. Respondiendo a su pregunta entonces, necesitamos el régimen de excepción si el gobierno dice que tiene a más de 80.500 personas detenidas. Este gobierno tiene 80.500 personas detenidas, pero no le garantiza su alimentación, no le garantiza su salud. Entonces, resolver los problemas de seguridad no es solo meter a la gente presa, porque además hay que hablar de cuánto le cuesta a El Salvador tener a ese montón de gente en la cárcel. El costo humano es enorme. ¿Qué va a pasar con esos niños y niñas que vieron que se llevaron a sus papás que tenían 2, 3, 12 años y ya llevan 80.500? Estamos hablando que más de la mitad, más de 50.000, no son pandilleros, y eso es gravísimo. Podemos constatar y afirmar que dentro de las cárceles se está matando deliberadamente a la gente. Les rocían gas pimienta, les rocían gas lacrimógeno, y no solo eso, los someten a castigos que son tratos crueles, inhumanos y a veces tortura. Pero también los castigan con choques eléctricos. Ahora bien, ¿de dónde recibimos nuestros fondos? Recibimos fondos de la cooperación internacional, recibimos fondos de distintos gobiernos, por ejemplo, de varias agencias de cooperación de Estados Unidos, no podemos negarlo, pero también de otras agencias. Según los estándares internacionales, los estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la alimentación de las personas reclusas, a través de una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. No cumplir con esto supone una violación más a los derechos humanos que se cometen contra las personas privadas de libertad. Esto, según ellos, los países ricos, los países que consienten la libertad sin importar las consecuencias que ésta conlleve. Según las cifras que manejan estas entidades, alrededor de más de 80.500 personas están detenidas. Ahora hagamos un pequeño cálculo cerrado. Suponiendo, y vuelvo a repetir, suponiendo que por cada día un preso le cuesta al Estado, en cuestión alimentaria me refiero, el valor de $1.
Resulta que el Estado le cuesta un promedio mensual de más de $2.400.000 solo en materia para darles de comer. Y si esta cifra la multiplicamos por 12 meses del año, estamos hablando casi de $29 millones anuales. Aquí la pregunta es, ¿por qué el Estado tendría que mantener completamente a terroristas cuando ellos le quitaron el sustento a tantas familias por décadas? Resulta que organizaciones como Cristosal confiesan abiertamente que reciben donaciones de organismos internacionales. Ahora bien, ¿de dónde recibimos nuestros fondos? Recibimos fondos de la cooperación internacional, recibimos fondos de distintos gobiernos, por ejemplo, de varias agencias de cooperación de Estados Unidos, no podemos negarlo. Ahora entendemos por qué su lucha, que no es algo de convicción, sino de emoción por el dinero. Estas personas que viven del caos y de ser estorbo en la vida, pasan día y noche velando por unos derechos humanos que ni ellos mismos creen. Quíteles los fondos y verán cómo estas organizaciones no dicen ni los buenos días. Se quejan por todo y por nada. Pero es aquí donde me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué estas organizaciones que patrocinan a estos grupos, por qué no patrocinan el alimento de los terroristas del que tanto se preocupan? ¿Por qué razón no cambian los fondos y los destinan a cumplir lo que ustedes tanto dicen defender? ¿Por qué prefieren gastarse el dinero en activistas y no en sus terroristas? Y mirándolo desde el punto de vista equitativo, todos aquí salen felices. Ustedes velarían por la seguridad alimentaria de los terroristas. El Estado se ahorra el dinero que puede ser destinado para uso del pueblo en caso de medicamentos, pago de maestros, pago de pensiones y otras cosas más. Todo el mundo saldría en un ganar-ganar. Pero eso a ustedes no les interesa. Porque ustedes son activistas nada más. Personas que viven y crean negocios a partir de la desestabilización. Porque sus neuronas no le dan para pensar que otra cosa más pueden hacer. Tanto Cristosal como el padre Tojeira deberían de tomar cartas en el asunto y no quedar solo a vivir de la renta, que significa defender a los angelitos del padre Tojeira. Veamos si estas organizaciones en algún momento entienden que la vida de las personas honradas es la que se tiene que defender a capa y espada. La paciencia y la tolerancia son una virtud que cada ser humano tendría que tener en la vida. Pero en las redes sociales y en especial de parte de la oposición, cada día aguanto menos la infinita estupidez humana y la gente ordinaria y vulgar que esto representan. Como a menudo me quejo de ello, porque la estupidez y la vulgaridad parecen ganar terreno día con día. Claro ejemplo es la diputada por San Salvador Marcela Villatoro, que en una entrevista confesó que su frase "qué paloma" la hizo ganar popularidad entre los votantes. ¡Qué paloma! Estos políticos, analistas y creadores de contenido de la oposición se han convertido en gente vulgar y ordinaria. Se trata de gente dominada por los instintos bajos como la lujuria, avaricia, miedo, envidia, egocentrismo, pretenciosidad, etc. Yo, sin ser médico, personalmente lo considero enfermos regresivos porque no usan ni un mínimo aceptable de las capacidades psíquicas que la naturaleza nos ha dado como seres humanos. Es gente que nunca parece haber tenido en su corazón la experiencia de la belleza y del amor, ni tan solo saben que se puede tener una mirada estética, amorosa y objetiva sobre el mundo. Su subjetividad es todo su mundo, al que confunden con el mundo, porque viven en una burbuja de resentimientos cuando el objetivo político no es alcanzado.
Usan un léxico o un vocabulario muy pobre y repetitivo. No creo que pase de 20 palabras en total. Y con ello expresan toda su vida de tan poco contenido. ¿Verdad, don corrupto? Por lo general, este tipo de personas suelen ser ruidosos y molestos, porque todavía no han descubierto que no viven solos en el mundo. Son mediocres, adoran la mediocridad y se defienden entre ellos cuando alguien destaca sobre la masa, atacándolo y acusándolo de sus propios errores. Son los que defienden los votos que ocupan los partidos políticos como Arena, FMLN y Vamos, ya que necesitan de ellos y por esa razón nunca condenan sus actos o se desligan categóricamente de este tipo de personajes. En definitiva, la gente ordinaria desconoce lo que significa la sinceridad, la verdad, la individualidad, la espiritualidad, la belleza y la reflexión en un nivel elevado. En este video hablaremos de por qué razón la oposición se ha vuelto tan vulgar. No se puede hablar con esta persona. Yo lo siento mucho. ¿Y por qué se va, don corrupto? ¿Cómo dice? ¿Por qué se va, don corrupto? Sí. ¿Cómo me dice? ¿Se da cuenta del tipo de personaje que son estos Sánchez dice que le pagó el boleto de avión hasta a su mujer. Ese sí le pegó la cara, mire. Y yo no he visto una demanda. Yo me voy a retirar. Yo te lo advertí, Alex. Con estos patanes no se puede hablar. Porque son unos patanes. Yo no le he faltado el respeto, señor. Yo no vuelvo a salir de su programa. Y estas son las cosas que yo esperaría cada vez que hay un patán como este que viene a insultar, que me acaba de decir corrupto. En base a que se atreve usted, infeliz, a llamarme corrupto a mí. ¡Corrupto! ¡Corrupto! Pero, Gio, mira. Se lo digo en su cara. Se lo dijo Joel Sánchez. Se lo dijo Joel Sánchez, que es un corrupto. Dinero buscaba. O lo callan ahorita. Yo no le he faltado el respeto. ¿Cómo que no me ha faltado el respeto si me ha dicho corrupto, señor? Si es corrupto, yo no le he faltado el respeto. ¿Cómo se atreve a decirme eso? ¿Cómo se atreve a decirme eso? Yo no le he faltado el respeto a la loca esta que está gritando, ¿Cómo se atreve a decirme corrupto? Oiga, qué feo le agarró. Tomé la pastilla, doctor. Okay, yo me tomo lo que me da la gana, le el sinvergüenza, un queriano típico. Le va a dar un ataque, cálmese. ¿A usted qué le importa si me da un ataque a mí? Dicen los psicólogos que hay que contar hasta 10 ¿Qué psicólogo? Usted no ha salido ni de bachillerato. ¿Cómo se atreve a estar hablando de psicólogo ni de psiquiatra? Es usted un patán. Mire, nosotros no lo mandamos a que anduviera lambiéndole las patas. Es típico patán buqueriano. Nosotros no le dijimos. Véngase para acá. Véngase para acá sin vergüenza. Véngase para acá sin vergüenza en vez de estar hablando de estupideces en Estados Unidos. Dicen que es dictadura porque el buquelato ordena y que esto, y no nosotros los salvadoreños somos los que lo elegimos, pues. No, señor. No tuvo la misma opción Arena y el FMLN. Lo explicó el contrato social de Rousseau en 1810. Vamos. No tuvieron la misma opción. No pudieron llegar por la vía democrática. No pudieron ir a votar por ellos. Lo que pasa es que no les gusta aceptar que el pueblo no los quiere. Los desecharon. Todo lo que huele a ustedes, el pueblo lo vomita. ¿A ustedes quién, señor? ¿A ustedes quién? Que nos van a hacer. Y no es musulmán, pues, ¿cuál es su problema, ¿Qué está haciendo, pues? Amenazándome. Ay, venga El Salvador para que vea, yo lo recibo. Yo no le hago a eso. A mí me gustan las mujeres, señor. A mí no me gustan los hombres. Yo ya no puedo seguir con esto. O ustedes lo callan. O ustedes lo callan. Señor, ¿qué le pasa, pues? Hombre, no me te compa. Que no sé qué. Ya lo escuché. Mire, señor, ¿cuál dictadura? Y no lo elegimos por Dígame qué dictadura, señor. Dígame, señor, qué dictadura. Dígame qué dictadura. Vale, pues reclámele a Joel Sánchez. ¿Dónde está la demanda que le hizo a Joel Sánchez? No hemos visto nada, señor. La oposición en El Salvador pasó de ser estúpida a ordinaria y vulgar. Sus máximos representantes, sus creadores de contenido y analistas políticos han caído ya en niveles de desesperación a tal grado que necesitan utilizar un vocabulario como el de la diputada Claudia Ortiz, donde se refiere a todos como que son unos hijos de puta. Hijos de puta. Desde médicos estudiados, antropólogos becados en universidades en otro continente. No me ataquen a mí inventándose mierda. Yo tengo la moral de decirle a cualquier ladrón.
hasta personajes que viven de patrocinios políticos debido a que su especialidad es no conocer la decencia, ni mucho menos la vergüenza. Yo sé que le duele, perros. Es más, si tenés conciencia, salite de aquí, hijo de p***. Pero esto es una nueva estrategia de la misma oposición para poder ganar simpatía y convencer a una parte del electorado que son iguales a ellos, que han dejado de creer en la política por la historia que ya conocemos de más de 30 años de Arena y el Frente en El Salvador. Nuestro país se ha convertido en un modelo al mundo que cuando se quieren hacer las cosas por un pueblo, lo único que se necesita es el deseo y la convicción personal, pero sobre todo voluntad política. ¿Pero es que acaso este tipo de personajes vulgares y ordinarios cambiarían su manera de pensar si de parte del gobierno tuvieran una parte del pastel económico que antes se despilfarraba en medios impresos y en personajes como ellos que decían que creaban opinión en la gente? Los medios de comunicación en nuestro país y en el mundo han cambiado, donde nada que tú publiques es oculto. En el resto del mundo, ahora los medios tradicionales pasaron a un segundo plano porque ya no controlan la opinión. Hoy el salvadoreño puede expresarse en libertad y desmentir al minuto a los medios de oposición que tienen libertad de expresión, pero no libertad de difamar. La vulgaridad de estos medios y estos personajes rayan el límite de la paciencia humana. Muchas veces nos preguntamos cómo puede haber personas en el año 2024 que quieran volver al año 2015, donde fuimos un país famoso por la violencia, a lo que ahora estas personas defienden y lo llaman libertad. Jesucristo tuvo a 12 discípulos que lo acompañaron en su vida pública. Y como no podía faltar, existió el personaje que nunca debe de faltar en la vida: Judas, que caminó con el maestro, vio los milagros y aún así decidió vender su alma por 30 monedas de plata. Asimismo, en la oposición, caminan en el país, ven los milagros que han pasado, pero ellos prefieren vender su alma por monedas y otros lo venden con su cuerpo. Y el que entendió, entendió. ¿Y tú qué piensas de estos vulgares? Mándales a decir algo en los comentarios. Pero recuerda que tú eres diferente a ellos y demostremos por qué somos un país totalmente nuevo. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.